estamos en el asunto de las redes sociales y eso, discúlpenme, me estoy grabando, pero pues ahora tenemos que ser los periodistas y ya más adelante vamos a platicar con Jorge de cómo tenemos que hacer y incursionar ya en todas estas nuevas tecnologías, redes y demás. Bueno, comenzaré, pues la titulé así, Periodismo Cultural. Fue un teclazo que me eché como buena alumna de 10 que todo se avienta a la mera hora, que terminas tu tarea en los pasillos. Pues así lo hice yo anoche porque estuve en Oaxaca, estuve participando precisamente en un taller de periodismo cultural y editorial que se hace, o bueno, se está empezando a hacer en el marco de la Feria Internacional del Libro que se celebra en Oaxaca, y pues me tocaron los bombazos y todo eso, y estuvo interesante. Y comienzo. La última vez que tuve contacto con Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado en la Ciudad de México en 2015, en el atroz hecho que se le ha llamado el caso de la Narvarte, lo cual detesto, porque así las vidas que se perdieron se han quedado invisibles sin ser nombradas, estaba yo molesta. Se lo comenté a través del Facebook públicamente. Estaba molesta porque en una de las respuestas que dio en la entrevista que publicó, sin embargo, el 1 de agosto de ese mismo año, la pregunta realizada a Rubén por Shaila Rosenger fue, cito, ¿hay mucho chayoteo en Veracruz? Yo creo que sí. El 98% de la prensa, respondió Rubén. ¿Estamos hablando de directores desde directores hasta reporteros? Sí, claro. De hecho, hay compañeros que ya los mandaron a pura cultura, para que no hagan nada, que no hagan investigación. La que ya no se quiere hacer en Veracruz es periodismo de investigación. Está prohibido. Todos deben de conformarse con el boletín. Fin de cita. Ese ya los mandaron a pura cultura fue la causa de mi molestia. En realidad, por aquellos días no supe de que en Jalapa o en Veracruz alguna compañera o compañero de generales o de las fuentes que suelen aparecer en las primeras planas del diario o en las coberturas principales de radio, televisión, incluso agencia, fueran mandados a cubrir pura cultura, para privarlos o desviarlos de realizar un trabajo de investigación periodística, pero sí supe de unas y unos que así lo habían querido para evitar cubrir hechos donde pudieran poner en riesgo su vida o su integridad. Mi molestia fue porque con la declaración de Rubén, como siempre, y nuevamente a la fuente de cultura se le estaba colocando en el lugar de lo no comprometedor, lo no riesgoso y, como él mismo lo expresó, la no investigación, donde se sobrevive de el puro boletín, o sea, lo común. Algo con lo cual no estoy de acuerdo desde siempre, desde que comencé a ejercerlo al periodismo cultural, por cierto, en esta ciudad, Veracruz y sus alrededores, durante 3 años. Siempre he dicho que fue aquí y no en Jalapa, mi ciudad natal, donde me formé como reportera, algo de lo cual estoy orgullosa y agradecida, pues considero que de mis amigas y amigos, colegas, compañeras y compañeros jarochos, aprendí lo que es corretear y talachar la nota, como quizá no lo hubiese aprendido de mi contexto capitalino de Veracruz. Y la molestia se extendió aún con mayor, y esa molestia y esa argumentación la extiendo hoy aún con mayor experiencia en el quehacer y con más argumentos teóricos para molestarme cada que alguien toma el ejercicio del periodismo cultural de esa forma o lo pone en la zona en donde no hay peligro y por ende nosotros los periodistas subculturales en una especie de paraíso o isla paradisíaca de las redacciones. En esta exposición argumentaré mis porqués, como también expongo mi inconformidad con respecto a algo que leí por ahí hace como un par de meses. Cultura y espectáculos también son periodismo. No, para mí esta afirmación, o no sé cómo llamarlo, sentencia, es incorrecta y desdeñable desde la sintaxis misma de la frase. De verdad que no la entiendo, pero suponiendo que quién o quiénes la utilizaron para promocionar un taller que fue ofrecido, quisiera señalar que las fuentes de cultura y espectáculos también forman parte de la cobertura de un medio y por ende son periodismo. La frase
me resulta pues lamentable por la intención que encierra. Me explico. Yo como periodista cultural elimino de esa frase o enunciado el también para solo dejarle en son periodismo. Y qué curioso aquí esa afirmación, y pues me gustó del hashtag. Como correctora de estilo, si lo fuese, mejor ni menciono lo que pienso al respecto. Y como publicista, pues tendría que saber cuánto fue la convocatoria que ganó ese taller para saber si funcionó o no tal frase. Pero en fin, retomo. Sí, la cultura y los espectáculos como fuentes de un medio de información forman parte del ejercicio periodístico de las reporteras y los reporteros. Así que sí, son periodismo. Siempre y cuando se cubran bien y como debe de hacerse, desde el rigor de la teoría y la ética que la periodística nos dicta. Y de aquí parto para argumentar que el periodismo cultural no debería de ser aquel en que la información que se maneja es de no riesgo, ni mucho menos la utilizada para revelar la otra cara de Veracruz, como un titular difundió también hace pocos meses. Somos periodistas. Quienes nos dedicamos a cubrir las fuentes de cultura o espectáculos somos periodistas, y punto. En esta exposición, y porque el foro también tiene como tema tal, solo me referiré al periodismo cultural. Sí, los periodistas culturales somos eso, periodistas, no artistas, no críticos de arte, no gestores, no intelectuales, ni suspirantes a todo lo anterior. Somos periodistas como cualquier otra u otro que cubre un suceso noticioso, independientemente a la fuente que se nos ha asignado. Somos el informante para que a través de un medio la gente se entere. Pero de alguna manera, los periodistas culturales también nos distinguimos del resto. Nos distinguimos como se distinguen aquellas y aquellos que cubren la fuente de deportes o de la fuente policíaca. Es decir, se nos distingue por la especialización en la cobertura de determinados hechos que se insertan en el acontecer de las artes y lo académico. Todo un universo o universos llenos de munditos y mundotes que contienen una complejidad especial cada uno. De aquí, la tarea que se nos ha encomendado es nada fácil, y así como la responsabilidad de ser una o un periodista cultural se torna enorme. Hablaré de las dificultades primero porque también este foro tiene la línea temática Los retos del periodismo cultural en la era digital. Los retos no son diferentes a los que enfrenta y enfrentará cualquier otro periodista, considero, y enlisto algunos. Cómo no perder y ganar audiencias, cómo responder con eficacia a las exigencias de la inmediatez en el que el diarismo se ha insertado a consecuencia de las tecnologías digitales y la internet, aprender nuevos lenguajes y la utilización de las nuevas herramientas para procesar y difundir nuestra información, ser un hábil y un todólogo en eso de ejercer periodismo multimedia y además seguir siendo las y los informantes que dan a conocer algo tan complejo y tan subjetivo como son los acontecimientos artísticos, así como transmitir las ideas de intelectuales, escritores y académicos sin caer en protagonistas y distorsiones de mensaje. Añado que en el contexto actual que se vive a nivel mundial de violencia e incertidumbre y que en México parece estar aún más agudo, el reto del periodismo cultural es también salir de su zona de confort en la que se le ha encasillado. Así comienzo a argumentar lo que líneas arriba afirmé, esperando haber dejado en claro que sí, que la cultura como fuente es periodismo y sin él también. Y sumar que el periodismo cultural no debe de ser donde no haya investigación y solo se sobreviva del boletín. Si bien es cierto que el periodismo cultural no resulta de riesgo, no tan es así que los talleres de autoprotección brindados en la entidad por la Comisión de Protección para Periodistas, a nosotros, quienes lo ejercemos, nunca se nos invita, o al menos a mí no me han invitado. Y cuando lo fui fue porque quien los da es amigo mío, pero además porque él sí nos considera como periodistas y no como seres en la redacción de un estirpe aparte. También es verdad que sí
que si así ha sido, es porque el periodismo, si así ha sido no considerado de riesgo, pues, es porque el periodismo cultural ha perdido su carácter y responsabilidad de ser el que invite a la reflexión y la crítica sobre lo acontecido, no únicamente en las artes y entre los artistas o en el panorama de la intelectualidad, sino en un contexto social amplio y general. Ha perdido su carácter de ser donde los intelectuales asuman posturas y las manifiesten. El periodismo cultural ha dedicado en décadas recientes y se sigue dedicando a la mera cobertura de, por ejemplo, la inauguración de exposiciones, pero no a hacer la mirada reflexiva e interpretativa de un artista que aborda la temática de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Hacer el entrevistador o entrevistadora que siempre hará las mismas preguntas de cajón a un intelectual o un escritor y no escudriñar la mente del mismo para revelar posturas o exigírselas frente a lo acontecido socialmente. Se ha dedicado y dedica a la redacción de notas informativas sobre el estreno de una obra de teatro y su temporada que aborda el caso del narcotráfico, pero no destaca el por qué el dramaturgo, la compañía o el director eligieron ese tema y no otro. Y se esfuerza en asistir a la rueda de prensa, pero evita estar presente en las movilizaciones sociales donde también se llevan a cabo performances en protesta, porque eso lo cubren los degenerales. Las y los periodistas culturales hemos olvidado que debemos de brindar en nuestras secciones o suplementos siempre un espacio para el análisis de los asuntos que ocupan los titulares principales. Y por eso me molestó, o mejor expresado, me incomodó la respuesta de Rubén Espinosa. De hecho, hay compañeros que ya los mandaron a pura cultura, porque evidencia que el periodismo cultural se ha encasillado en ir nadando de a muertito, o de a perrito, o de panza, como quieran llamarle, en medio del turbulento mar social que padecemos. Rehúso, pues, a ser la encargada de brindar la otra cara de nada. Quiero ser la que brinde también la información de un cuerpo. Pero así me encargo de dar a conocer que aún en la adversidad siempre habrá tiempo para la manifestación del ser en su esplendorosa bondad o en su magnífica rebeldía ante lo que lo apabulla, utilizando el arte y el intelecto. Y a tomar a ello como pretexto para la crítica, inspirar o dar pie a la movilización social. Quiero que las y los periodistas culturales seamos también considerados como cualquier periodista que por ser quien pone la luz directa a lo que otros gustan de dejar en la oscuridad, se halla en riesgo. Concluyo con expresar la necesidad de que quienes ejercemos el periodismo cultural o deseen hacerlo, primero nos visualicen como meros periodistas y luego socialicemos y socialicen la información con la que se lleva a cabo el ejercicio y para así adquieran una perspectiva del contexto y los problemas del mismo y desde aquí asumamos y asuman la obligación de ver todo o lo más que se pueda para informarlo. Gracias.